En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, María, Madre de gracia, Madre de misericordia. en la vida y en la muerte de En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Pues continuamos con nuestras pláticas sobre el Espíritu Santo. Los atributos que aplicamos al Espíritu Santo como sus dones, los frutos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Hoy voy a hablar sobre los frutos del Espíritu Santo. Es chistoso en inglés, cuando somos niños, aprendemos del catecismo y fruit es fruto o fruta. Pero no sé por qué, pero en latín, en el desarrollo de español latín, dividió en dos palabras, fruto y fruta. En latín es la misma palabra, entonces y en inglés también, para los ingleses hablantes hacen un árbol con unas manzanas y uno dice caridad, no sirve tanto en español, ¿verdad? Porque hay una diferente palabra, ¿verdad? Pero también se entiende como fruto. Es que fruto es masculino y fruta femenina. Sí, lo sé, pero el significado es un poco diferente, ¿no? Sí. Pues, Como fruto es más intelectual, fruta es como manzana. Ok, pues es más fácil en inglés. las verduras. Ok, pues los frutos, ya hablamos de las virtudes infusas, ¿verdad? Virtudes infusas. Una virtud es un buen hábito moral, ¿ok? Eso es una virtud, un buen hábito moral. No tengo ejemplo de lo que no es, pero es como, no comer demasiado. La habilidad de arreglar cuánto comer, cuánto castigar, ¿ok? Estas son virtudes. Cómo dar a cada quien lo que debemos, justicia, dar a cada quien lo que se debe. Este es un buen hábito moral, se llama justicia. Y hay los hábitos morales, las virtudes adquiridos por ejercicio, ¿no? Los que incluso tenían los paganos, como los griegos, como Aristóteles, escribe muy bien sobre las virtudes como templanza, etcétera, etcétera. Explica muy bien esas cosas. En la vida cristiana, para cada quien que vive con esta participación de la vida de Dios, tiene también las virtudes infusas que ayudan, las virtudes naturales, y obran en la misma manera, pero para un fin más bien sobrenatural. Y además de eso, con la presencia de Dios y la gracia santificante, nuestra participación divinizante, tenemos los dones del Espíritu Santo. Creo que ya hablé sobre los dones, ¿verdad? ¿No? Como sabiduría, fortaleza. Y voy a dibujar lo que dibujé antes. Un sacerdote mayor del seminario, tenía como 80, casi 80 años. Siempre hablaba de las mismas cosas en sus conferencias. No sé si olvidaba lo que había dicho en la última, pero siempre dijo las mismas cosas. Pero por eso me acuerdo de lo que dijo. ¿Okay? Qué bueno. Los padres de la iglesia explican la interrelación de las virtudes como, ¿cómo se dice eso? Remos.
remos y velas. Velas. Remos. Eso es para mí, ¿ok? para que sepa. Okay. Velas y remos. ¿Cuáles son los remos? Las virtudes, ¿ok? Como Ben-Hur, ¿no? ¿Alguien conoce esta película? ¿No? Sí. ¿Así? ¿Ok? Obrando para lograr su fin en una manera muy humana, ¿ok? ¿Y cómo funcionan las velas? Hacen la misma cosa, ¿verdad? ¿Ok? El propósito es empujar este nave hacia, no sé, Barcelona. Que no vayamos a Cataluña. Para empujar a no sé, Grecia, ¿ok? No hablo catalán, no quiero morir. Hacia Grecia, algo así, ¿ok? El propósito es lo mismo. Las virtudes los desarrollamos por práctica, por obras repetitivas. Aprendo cómo no comer demasiadas paletas por de vez en cuando negármelos, ¿ok? Y así aprendo cómo arreglar mi problema de comer paletas, ¿ok? No tengo un problema con paletas, no es un ejemplo. Incluso que no me gustan tanto. ¿Ok? Son las virtudes. Y en el principio de la vida cristiana, las virtudes obran más que los dones. Las virtudes especialmente obran en la edad purgativa. Purgativa, que interesantemente aplica espiritualmente a los diáconos. Pueden preguntar sobre eso afuera de la clase, pero solo estoy acordándome de cosas. La vida purgativa, ¿ok? Se muestran más obras de las virtudes, ¿no? Decidiendo, ok, veo el problema, estoy haciendo eso es mal, tengo que hacer muchas penitencias, que no quiero hacerlo, pero me dijo el Padre que tengo que hacer esas cosas para no pecar más, ok. Y empieza a utilizar esos remos, ok. Las virtudes. Cuando la vida espiritual se desarrolla, como cuando aprende de no ofender a Dios gravemente, por lo normal, pero seguir viviendo en gracia, desarrollando esta semilla de la vida divina en su alma, en la edad iluminativa que pertenece a los sacerdotes. Voy a explicar eso después si tengo tiempo. Ok, empiezan a funcionar. No es que los dones no funcionan, existen y pueden funcionar en todas las edades de la vida espiritual, igual como las virtudes. Los dos funcionan en todas las edades. Lo que pasa es que hay un cambio cuando los dones obran más que las virtudes en los niveles más altos de la vida espiritual. Los dones obran en una manera más divina, ¿okay? Por eso, como dijo este Padre Mayor, los dones son como velas, cachan el viento. Okay. Estaba aprendiendo español, de hecho. Okay. Cacha como el movimiento de Dios. Okay. El alma más purgada
de pecado y de apegos, empieza a ser más dócil, ¿ok? Como una pluma, ¿ok? Y el viento puede moverle más fácilmente. Está dispuesto a recibir nada más que una recomendación interior que le empuja a hacer lo bien, ¿no? La misma cosa que que pudiera haber hecho por la obra de las virtudes, pero en una manera más excelente, porque está dejándole empujarse por Dios mismo. Sus obras siguen siendo suyos. Todavía es el nave que está utilizando, está consciente de lo que está haciendo, y los que obran, que manejan, como más bien de pirata. ¿Okay? Tal vez. Okay. Muy bien. Están manejando el nave. ¿Ok? No es como posesión, pero están dirigiéndolo, pero no por sus propias fuerzas, sino atentivos a las inspiraciones de Dios. ¿Okay? Y no es menos meritorio hacer buenas obras por influencia de los dones, sino es al revés, ¿no? Porque es un santo que obra más por los dones, más no ocupa tanto, todavía funcionan las virtudes, ¿no? Incluso en Cristo. Funcionan, pero no tienen como el primer lugar, ¿no? No son como capitán, ¿ok? Llamamos capitán Don, ¿ok? Capitán Don, es santo capitán Don. ¿Ok? Es como en la vida iluminativa, cuando un hombre cristiano o mujer, para ellos que están juzgándome, no sé si hombre incluye mujeres, ¿ok? A ver. En los Estados Unidos tienen que decir hermanas y hermanos. ¿Ok? San Pablo dijo fratres. O lo que es en griego. Ok, y pasa a la vida, a la edad iluminativa, unitiva. Cuando es casi imposible pecar mortalmente, esas personas ya empiezan a disfrutar contemplación infusa, muy a menudo, y algunas cosas como, pues a veces, pues cosas más altas. No es algo para solamente los santos como Padre Pío, ¿verdad? No. Cada quien tiene todo lo que necesita para lograr la vida unitiva. Estaba leyendo un libro escrito por no sé quién, se llama Fire Within, el fuego adentro, y está explicando la doctrina de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz, y explica muy claramente, ¿no?, que las autoras de la santidad no son para unos escogidos, un pequeño grupo, como los testigos de Jehová, o no sé qué. Son para todos, ¿no? Por lo menos las herramientas, ¿no?, la posibilidad. Entonces, eso no es la meta. Meta, no. ¿Ok? Queremos unirnos a Dios y obrar más por la influencia de los dones. Ya paso al asunto más propio a esta clase. De los frutos. Fue solo para recordarnos
de lo que son los frutos, porque los frutos son actos buenos hechos por la operación, digamos, de los dones. Por eso son obras más excelentes, ¿no? Las obras que hacemos por la influencia más directa del Espíritu Santo son más buenas porque en un sentido podemos decir que son las obras del Espíritu Santo. Es así. Yo estoy obrando por la influencia, inspiración del Espíritu Santo, hago X, lo que sea. ¿Ok? Como cuando si yo voy a ungir a un enfermo, porque Padre Inen me llamó y dijo, pues te paso los datos, hay alguien muriendo, puedes ir, sí, ok, te vas, tiene como 2 horas, ok, muy bien. Se puede decir que el párroco estaba asistiendo a este moribundo. Porque yo, no obrando, yo haciendo algo meritorio, pero bajo su inspiración y su impulso, eso es una analogía. ¿Okay? Ninguna analogía es perfecta. Pero por la inspiración, yo hago algo y se puede decir en un sentido, pues Padre Inen puede decir en una manera correcta que él atendió a quien tenía que atender, ¿no? Por eso me llamo vicario, ¿no? No sé cómo explicar eso en español, pero hacer algo vicariously, vicariosamente. No existe. En representación. Sí, pero no tienen esa palabra vicarious. Ay, rayos, ok. No existe el puesto o la vicaría, pero... Pues vicario y vicarious son la misma cosa, ¿no? Alguien que representa, es como otro brazo, ¿no? Son como 3 brazos, algo así. ¿Ok? Por eso tienen mérito, ¿verdad? Porque cuando obramos, por lo menos un poco, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo puede decir, en un sentido, esas son mis obras. Pero en una manera real, tienen valor, tiene derecho a un premio, porque estaba actuando bajo su influencia. Dios puede llamar esas obras suyos. Pero como yo cuando me voy al hospital, puedo decir a todos que yo administré la unción de los enfermos. Yo obro, pero bajo la influencia, y es más perfecta, lo más dócil que soy, a un superior, a hacer lo que debo, más meritorioso. Así que es más perfecto obrar más por los dones que por las virtudes. No es que las virtudes dejan de obran juntos, pero uno más que el otro. ¿Preguntas todavía? Iván, muy bien. ¿Cuál es su pregunta? Ok, muy bien. Y voy a contar lo que escribí en el pizarrón
pizarrón. ¿Pizarrón? En el pizarrón. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. En cambio, estaba hablando de los frutos del demonio, de Satanás, como otras cosas. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, caridad, alegría. No sé si eso es la mejor traducción. Es una traducción. Amor o caridad más bien. Alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Son 9. Eso significa que está traduciendo del griego. Por alguna razón, la Biblia Vulgata, traducido por San Jerónimo, tiene 12. Y pues tenemos la seguridad de que la Vulgata no tiene errores, porque el Sagrado Concilio de Trento dijo eso claramente. La Vulgata que usa la Iglesia Romana y ha usado por siglos no tiene errores. No estoy seguro de lo que los demás que tienen la Vulgata, pero son 12. Estas 9, Santo Tomás explica que implícitamente los 12 se contienen en los 9. Pero así vemos, ¿ok? Una obra de amor, bajo la influencia más por el empujar del Espíritu Santo, es una obra sumamente buena, porque es bajo la influencia del Espíritu Santo. Alegría, ¿no? Alegrarse. Para el bien, bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Se puede ser feliz solo porque el Espíritu Santo está empujándote a ser feliz? Claro que sí, ¿no? Como en el domingo Gaudete, alégrense en el Señor. Y digo otra vez, alégrense, ¿no? Paz. Tenemos un pizarrón en Casa Cristo Rey con una lista de compras. Y no sé quién lo escribió, pero estaba como cereal, yogurt, no sé qué, tortilla, no sé qué, y paz mundial. Y Patty estaba como, ¿qué es paz mundial? Es paz mundial. ¿Puede llevarnos? Ok, paciencia. Ok. Es una lista casi completa de todo, ¿no? Esas cosas casi, pues sí, en un sentido u otro, involucran todas las buenas obras, ¿no? En un sentido u otro puede ser una obra de amor, o dominio de sí, o fidelidad o bondad, lo que sea, ¿no? Pero esos son los frutos que queremos ver en nuestra vida espiritual o en nuestras relaciones con nuestro prójimo. Para ver, para checar, ¿no? Como litmus test, ¿cómo se dice eso? Como esta prueba con un papel para ver si es ácido. pH. pH. El papel corazón. Sí, este muestra. Ok, eso es como la muestra. El nivel de acidez. Sí. En inglés tenemos este modismo. Pues hay muchos. Pues de todos modos, esta es la muestra, ¿ok? Esta es la muestra. Solo por curiosidad, voy a acordarme de lo que dice San Pablo. Ahora bien, las obras de la carne, ok, de la carne. Eso no es decir que la carne es mal, ¿no? Como San Pedro dijo, pues las cartas de San Pablo son difíciles. Y muchos los leen a su destrucción. Algunos leen cosas como las obras de la carne y hacen como esta división entre carne y espíritu, como todo que es físico es mal, solo el espiritual es bueno. No está diciendo eso, está diciendo como
obras de la carne afuera de su lugar. ¿Cuáles son? Son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os provengo. ¿Ok? Pero después dice las buenas noticias, ¿no? En cambio, tenemos estas muestras de una vida santo conformado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Preguntas? Padre. Casi, pero creo que Pedro... No, era un comentario. Nada más ahorita usted comentó de los 12 frutos. ¿En qué Biblia dice que están los 12 enlistados? La Vulgata de San Jerónimo. O sea, aquí vamos hasta allá. Probablemente ¿La pregunta otra vez? Sí. No escucho si más personas hablan. Ok, nada más, ¿dónde está la lista de los 12? Se lo comento porque en una discusión que tuve con mi compañero de oficina, Sí. y fue esto, precisamente ¿Sí? la cantidad de si eran 12 o eran 9. Entonces yo no encontré en internet más que los 9. Pues a veces la Vulgata tiene como una expansión de cosas que no son escritas en las cartas originales explícitamente. Hay unas cláusulas así y la Iglesia Católica lo conoce muy bien. Sabemos que en la versión griega, okay, está leyendo el griego, va a rechazar por completo la Vulgata, obviamente, ¿no? Es la patrimonio de la Iglesia Católica. Tenemos la certeza que es 100% confiable por la proclamación solemne de Trento, la versión que utilizaba la Iglesia romana por muchos siglos. Eso es en que confiaban. ¿Por qué? Porque no confiamos en la Biblia por su propia cuenta. No hay una lista de las cosas que están en la Biblia. Confiamos en la Biblia porque la Iglesia lo nos da, ¿verdad? Entonces, me parece, tendría que estudiar más para saber exactamente por qué esas otros 3 o 2, no, sí 3, parecen en la Vulgata. Y cuando discutimos con protestantes o musulmanes o quien sea, ateos, como si estoy discutiendo con un ateo, ¿voy a abrir mi Biblia y decir que dice aquí eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque no creen en la Biblia, ¿no? Si alguien no cree que la luna existe, no puedo decir que pues esta luz que tenemos hoy en la noche es porque la luna está reflejando el sol. Pues no creo en la luna. De hecho, hay una conspiración que dice que la luna es una conspiración de varios países. Una holograma. Yo pensaba que la conspiración de que no pusimos un hombre en la luna era algo ok, ni modo, no me importa tanto. Pero cuando empiezan a decir que la luna es algo... ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con nada. Entonces el punto es que no podemos utilizar como prueba lo que no aceptan. Con los protestantes tenemos que ver lo que están utilizando. Algunos son de buena fe, más o menos, ¿okay? De buena fe, y quieren saber
qué dijo exactamente el griego mismo. ¿Okay? Van a rechazar la Vulgata. Nosotros no, porque hay más que la Biblia. Sin embargo, este punto no puede discutirlo como diciendo que si San Pablo habló de 12, explícitamente puso 9. ¿Eso explica eso? Sí, está bien. Sí, Pero- nada más quería ver la versión. no Si me- viene, bueno, yo ahorita abrí Biblieta y si vienen 12. O sea, hay unos conceptos que no vienen ahí. Eso La es... continencia y No me gusta esta traducción. Este no es es... bueno, es fiable. Pues, no dije que no es confiable. Es católico esta traducción, pero tiene la lista griega. ¿No? Ok. Otra pregunta antes de que... Podemos apuntarlos nomás para ver cuáles son los que sí vienen y los que no, y que nos pudiera explicar los 12, no nada más los 9. Ok, ¿cuáles son los otros? ¿Quién tiene los 12? Mansedumbre, es mansedumbre, Continencia. continencia, longanimidad sí está, ¿verdad? No. No está, no. Mansedumbre. Ok. Bonitas, no sé qué sea bonitas, ¿cómo se traduzca bonitas? Es bondad. Yo tengo Creo que benignidad bondad. y verdad. Bondad, ok. Separados. Mansedumbre. O sea, es caritas, gaudium, pax, paciencia, benignidad, bonitas, que no sé qué es. Bondad. Ok, bondad, longanimidad, mansetudo, dice, mansedumbre seguramente es. Fides, Fe. Fidelidad. va a ser fe, modestia, continencia y castitas, que es el castidad, ¿no? Castidad. Yo lo tengo en español. Creo que... Ok, me parece que unos como castidad, ¿no? Están poniendo todos esos bajo dominio de sí. Ok. Y Santo Tomás dice que es solamente una explicación más amplia de lo que significa. Como castidad, mansedumbre, esos son dominio de sí. ¿Cuál era la otra? Benignidad, bondad, longanimidad, No. mansedumbre, Es fe, fe, modestia, fidelidad, continencia. modestia, continencia y castigo. Son esas tres. La Fe. fe. Tal vez fe. Y longanimidad. Ok. No investigué por cuál razón exactamente San Pablo no pone los otros tres. Santo Tomás dice que son contenidos implícitamente en otros, ¿no? Como dominio de sí. Es un asunto muy amplio, ¿verdad? Okay. Dominio de sí incluye castidad, incluye mansedumbre, incluye pureza, incluye Continencia. no tomar demasiado. Pero eso es... sí, templanza, todas esas cosas de templanza y fortaleza también son bajo el dominio de sí. ¿Otra pregunta? ¿Menos difícil? Vayan a preguntar al padre. No soy padre Roma. ¿Cuál es la diferencia de, ahorita en esta lista hay palabras que también son virtudes o son... Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre...? Esta es una virtud, es el hábito. Esas son las obras en sí. Okay. Como tengo el buen hábito de no pegar a María, ¿ok? Solo tengo el buen hábito de no hacer eso, ¿no? Tengo dominio de mí, ¿ok? No estoy haciéndolo. La decisión de no hacerlo otra vez es, si lo hago bajo la inspiración de Dios, el mismo hecho de no hacerlo es eso. O si tengo como un montón de paletas aquí, todavía quedo con dominio de sí. Y tengo el hábito de no comer demasiadas paletas, ¿ok? Y a veces negármelos, ¿ok? Y los paso, ¿ok?
ya tengo el hábito de hacer eso. Tal vez esta vez veo esas paletas y pues sin esforzarme, solo por estar de acuerdo y cooperar con una inspiración que viene del Espíritu Santo, no lo hago. Este es un hecho en sí, ¿okay? No es el hábito, ¿okay? Es diferente tener el hábito de limpiar los dientes cada mañana y el mismo hecho de hacerlo una vez en particular es como de los frutos. El hábito que permanece en el alma, no es algo continuo, eso es la diferencia. Entonces pueden tener los mismos nombres, ¿ok? Como modestia o paciencia, son virtudes, claro. Pero cuando no toco mi claxon, ¿ok? Tal vez por un buen hábito, tal vez tengo el hábito de paciencia, esta vez no toco mi claxon, tal vez no por una fuerza tan humana, sino obrando en cooperación y bajo la influencia y ya del Espíritu Santo. ¿Otras preguntas? Ok. Buenas preguntas. Pero voy a pasar a algo aún más básico. Ok. Bien empezado, Mándeme. Que por lo más básico iba primero, ¿no? No sabía si pudiera porque tengo que cumplir mis deberes y me tocó este tema, entonces quería... Pero en realidad quería hablar de eso. De principiis. Teología moral. Acto humano. Ok. División completa. Hablamos de diferentes cosas en este lado del pizarrón. Completamente distintas significan diferentes cosas, no se confusan. No se confunden. No se confundan. Confunden. Para nosotros confunden. No se mezclan. Distintas, ¿ok? Ideas distintas, realidades distintas. Parecen igual, ¿verdad? Y es un juego de palabras. Eso es lo que hacen los teólogos. Siempre están jugando con palabras. No, no es cierto. ¿Okay? No es un juego. No es estilo libre. ¿Ok? Estilo libre. Okay. Muy bien. ¿Quién puede adivinar la diferencia? O pues mejor, ¿quién sabe la diferencia? ¿No? Porque si leen teología moral ya saben de esas dos cosas. Iván, muy bien. Ok, muy bien. No, no es fácil. No es fácil. Ok. Acto humano, acto del hombre. Acto del hombre. Lo que hace alguien sin la conciencia, sin la intencionalidad, sin la voluntad. Sin la operación. Instinto. De la
voluntad actualmente Involuntarios. actualmente obrando. Se va a entender con el ejemplo. El ejemplo que da Santo Tomás es rascar la barba. ¿Ok? Sin pensar. Sin pensar. ¿Ok? Estoy decidiendo a hacerlo. A veces no. A veces, pues puedo hacerlo cuando estoy durmiendo, ¿verdad? O puedo hacerlo inconscientemente. O como los estudiantes que hacen este clic con su pluma constantemente. Y no son conscientes, ¿verdad? Pero es un hombre que está haciéndolo. Eso es un acto que está haciendo un hombre, pero no es un acto humano. No es distinto, no tiene más, no muestra su humanidad más que cualquier otra obra animal. ¿Ok? Porque somos animales, ¿verdad? Sí, animales racionales. Racionales, ¿ok? Somos como la mezcla de los dos mundos, ¿no? Tenemos algo parecido, no igual, pero parecido a los ángeles y algo parecido a los animales. Incluso que los animales pueden prestarnos órganos, ¿verdad? Tenemos un cuerpo que funciona como otro animal, pero elevado por una dignidad espiritual. ¿Ok? Así define Aristóteles el ser humano. Un animal, porque tiene todo lo que tienen los animales, racional. ¿Okay? Algo más allá. ¿Ok? Eso es lo que separa nosotros de los monos, ¿okay? Los actos humanos. Que la voluntad obrando, interviniendo, ¿ok? Hice la decisión de rascar mi barba. A veces no. No sé por qué Santo Tomás utilizó ese ejemplo, pero es un ejemplo clásico y todos saben eso de Santo Tomás que utiliza ese ejemplo. O bueno, entre hablar y comunicar. La voluntad está obrando cuando hablamos, ¿no? A menos de que no estamos hablando en nuestro sueño, ¿no? Somos culpables por lo que decimos, ¿ok? Cuando empezamos a hablar, cuando formamos, tal vez no mortalmente, ¿ok? Pero cuando empezamos a hablar, usualmente no podemos hablar con los actos del hombre. Tal vez hay unas cosas como si estoy caminando y me choco con la puerta por algo y digo una palabra mala por instinto o algo así sin pensar, eso puede ser acto del hombre y no ser acto humano. Eso es importante porque distinguir entre las cosas que hacemos con el uso, el obrar actual de la voluntad y los que no y los que sí. ¿Por qué es tan importante saber? ¿Por la confesión? Por la confesión. A veces pienso que la gente piensa que cada cosa que hace cuando está despertado es un pecado, si es algo malo. En teoría, yo puedo hacer algo gravemente mal, en teoría. ¿Ok? Y a veces en la práctica puede pasar. Algo que puede ser gravemente mal en sí, pero mi voluntad no
podía reflexionar y hacer un acto de completamente humano para decidir entre el bien y el mal, en una manera moral. ¿Okay? Así que el ejemplo que siempre utilizan los moralistas es el carpintero que choca con su pulgar, ¿ok? Y grita una blasfemia, ¿no? Solo por reacción, ¿ok? Eso es un pecado si fue en el momento inesperado y grita algo. No, ni venial. Se pone con los actos que salen del hombre, pero no como de un ser humano. ¿Ok? No está obrando, interviniendo los poderes que le hacen ser los poderes en que consisten la semejanza y imagen de Dios, inteligencia y voluntad. ¿Okay? Esas son la imagen. Y si su inteligencia no reconoce, ok, gravemente mal. Voluntad, yo escojo, sabiendo, entendiendo lo que escojo. Pecado mortal. Si es solo una reacción, ni pecado. Y si es la única cosa que alguien confiesa en la confesión, como hace un día me confesé, me choqué con la puerta y de repente sin pensar dije una blasfemia. No puedo dar absolución. No tengo materia para el sacramento. Entonces, esta línea... ¿Usted dice que peca más? Siempre hay maneras. Siempre hay maneras. Como no me parece que cometiste un pecado, o por lo menos es dudoso. Puedes mencionar algo de tu vida pasada. Aún algo ya confesado. Lo que sea. Porque la absolución no solamente da el perdón para los pecados, sino alivia el castigo y ayuda con el apego. Entonces vale la pena, solo si no tienen nada más que decir, algo del pasado, ya confesado. Pero como... sí. Entonces el acto del hombre sería como las cosas inconscientes y el acto humano el consciente. Sí. Ya, sí. Consentimiento. ¿Listos? Primo primi. El primero de los primeros pasos, ¿ok? Primo primi, primero de los primeros, no tiene nada moral en sí, ¿ok? Inconsciente. Y aquí se distingue entre dos niveles. Segundo primi. El segundo de los primeros pasos. Cuando empiece, ¿ok? Esto es una distinción muy importante también. Y dos. Como pleno consentimiento. Pleno consentimiento. Que segundo primo. Sin pensar mucho, empiezo a reconocer, pero en una manera medio confusa. ¿Ok? Como después de chocar, pues golpear mi pulgar, grito una cosa y después está empezando a intervenir mi voluntad y grito otra cosa. Como en el segundo momento, no es una cuestión
solamente de segundos. Pero cuando la voluntad empiece a obrar, pero imperfectamente, no pasa más que un pecado venial, aunque sea materia grave. No pasa más que pecado venial. El ejemplo más común de eso sería como, pues alguien está tomando medicamento para una cirugía de los dientes y es algo que le hace quitar la razón un poco. Puede ser medio culpable, pero no gravemente. No es completamente culpable. Puede pecar, pero no en una manera grave. Sería algo, pues, venial, ¿ok? O también cuando una persona empiece a despertarse, pero está como entre dos mundos, soñando, despertado, ¿ok? ¿Se conoce este área, no? Y a veces es como todavía los pensamientos son medio raros porque es medio sueño y no son tan racionales, pero empiece a reconocer lo que está pasando. Empiece a reconocer cosas. Incluso que empiece a reconocer el carácter moral de sus obras. ¿Ok? Segundo primo, no pasa más que un pecado venial. Son actos humanos, pero todavía no disfrutan como la perfección de un acto humano con pleno consentimiento. Yo entiendo lo que estoy haciendo. Yo sé que es gravemente malo. De todos modos voy a hacerlo, ¿ok? Pecado grave. O al revés, ¿no? Yo sé que si me quedo aquí, yo sé que si no niego a mi fe, van a venir, van a llevarme a cárcel, voy al tribunal, probablemente voy a perder mi cabeza. ¿Okay? Sumamente bueno, completamente con pleno consentimiento. Eso no solamente tiene un lado oscuro, ¿no? No es todo el lado oscuro, ¿no? X-Wings, Skywalker. No estoy alabando Star Wars, ¿eh? ¿Okay? Para la grabación, ¿okay? Fue broma, ¿okay? Que tiene un lado bueno también. Nuestra vida moral no es solamente evitar pecado, ¿verdad? Incluso que nuestro examen de conciencia puede tener, y más bien debe tener, como una reflexión sobre las veces en que sí estaba respondiendo bien a lo que estaba empujándome Dios. Las inspiraciones de Dios, a veces sí cumplí con esos. Y esas veces sí hice esos sacrificios. Y había un buen cambio en eso. ¿No? Y agradecer a Dios porque no es todo del lado oscuro. ¿No? Vivimos en el Death Star. ¿Ok? Gracias Disney por haber hecho el villano de Star Wars vestirse exactamente como yo. Incluso que después de que salgan esas películas, la gente suele preguntarnos, ¿eres Kylo Ren? ¿Cómo se dice? Buen disfraz. ¿No? Ay. Ok. Creo que si no hay preguntas, creo que sería perfecto para una clase. Y se ve la conexión entre eso y la otra tópica. Esa es como prequel. ¿Cómo se dice eso? ¿Precuela? Secuela. No, antes. Precuela. Esa es como precuela. ¿No? Como en A New Hope, no entendemos por qué fue tan fácil explotar a la estrella de la muerte, pero gracias a Rogue One sabemos por qué había falla en... Ok.
Ya, ok. Ok, entonces podemos terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, paz y Señor. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.